Hola amigos, bienvenidos a su curso de cocina Mi Negocio en Casa. El día de hoy vamos a presentarles una deliciosa picadera, perritos calientes, mini hot dog. Atención, esto es lo que vamos a preparar, mírenlo aquí, está muy bien, muy fácil de hacer. Ya le vamos a explicar todo, atención mis amigos. Vamos a preparar la masa. Primeramente vamos a poner 2 tazas de harina. Atención, 2 tazas de harina, una receta pequeña para que así puedan practicarla. Vamos a pasar las 2 tazas de harina de trigo por un colador, vamos a tamizarla. Muy bien, aquí está listo. Vamos a poner 2 cucharadas de azúcar, azúcar blanca. Vamos a poner media cucharadita de sal, atención, media cucharadita de sal. Y también media cucharada de polvo de hornear. Atención. Vamos a mezclar estos ingredientes secos, que son los primeros que se ponen. Vamos a hacerlo así con un tenedor que todos tenemos en casa. Muy bien, mis amigos, un huevo. Vamos a colocarle aquí a la harina un huevo y también vamos a ponerle 2 cucharadas de mantequilla. Y vamos entonces a mezclar todo muy bien. Con el tenedor es muy bueno si tienen también algún instrumento, o pueden hacer esta receta también en un procesador de masa. Y vamos a tratar de que se desbaraten los grumos. Estamos preparando una masa quebrada para así hacer esta deliciosa picadera, que se trata de unos perritos calientes. Las salchichas están por ahí, más adelante ya verán cómo se hace todo, mis amigos. Es muy fácil, a todos les gusta esta picadera y para la venta es bien económica. Atención, un cuarto taza de agua, vamos a ponerle ya. Estos son todos los ingredientes que vamos a mezclar para hacer esta masa. Y una vez ya tengamos todos los ingredientes, movemos y entramos las manos para que ya se forme la masa, se haga una sola. Es muy fácil hacerlo, mírenlo aquí. Estamos haciendo 2 tazas de harina, recuerden mis amigos. Más adelante vamos a repasar los ingredientes. Vamos a mezclar todo bien y con las manos la llevamos a la mesa ya. Y vamos entonces formando la masa, haciendo que se haga una sola. Todos los ingredientes que hemos utilizado, se mezcla todo bien para que sea una masa uniforme. Vamos poniendo harina así a la masa mientras vamos amasando 2 veces. Hacemos esto, mírenlo aquí. Y en la mesa tratamos de recoger absolutamente todo. Y se hace como en 3 minutos. Vamos a poner la masa a reposar por 15 minutos, que esté tapada, no refrigerar, no hay que poner en la nevera, solamente dejar ahí tapada. Muy bien mis amigos, y pasado entonces los 15 minutos de la masa, la traemos de nuevo y vamos a trabajar con ella. Entonces, para ya hacer lo que queremos, aquí tenemos la harina que siempre tenemos en un recipiente para trabajar con ella. Ponemos un poco de harina y vamos entonces a estirar esta masa. Vamos a estirarla con un rodillo. Si quieren utilizar su máquina de estirar masa pueden hacerlo también, pero no hay tanta necesidad de hacerlo. Aquí de esta manera la ponemos un poco fina, como cuando hacemos empanada, que no quede gruesa. Aquí está, vamos a cortar los bordes para que todas salgan del mismo tamaño, iguales. Y con el cuchillo, mis amigos, ya llevamos la masa para que no se encoja muy bien. Para eso es la harina, para eso es hacer todo lo que hacemos con ella en la mesa. Fíjense, aquí vamos a sacar tiras un poco más anchas que un cordón de zapato. Y aquí tenemos, vean cómo nosotros hacemos, cómo manejamos el corte.
Aquí tenemos salchicha, mis amigos. Pueden utilizar salchicha tipo hot dog. Pueden utilizar aquella marca que ustedes quieran hacerlo. Estas son de muy buena calidad. Y están ya cocinadas. No hay que pasarla por agua caliente ni nada de eso. Procurar que no sean saladas. Y lo que vamos a hacer es, mis amigos, arropar con las tiras la salchicha de esta manera. Así lo ponemos bien creativo. Pueden hacerlo de muchas maneras. Se puede hacer esto, las tiras se pueden sacar más anchas y así ponerle una sola, como ya verán más adelante que vamos a hacer también de esa. Esto es muy sencillo porque una vez que pasamos, miren aquí tenemos ya todo como termina. Yo quiero decirle que aquí está la receta: 2 tazas de harina de trigo, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de mantequilla, un huevo, media cucharadita de sal, media cucharada de polvo de hornear y 1/4 taza de agua. Esa es la receta para hacer esta deliciosa masa quebrada, que es muy buena para llevar al horno. Pueden con ella también hacer empanadas al horno y cualquier tipo de masa que se vaya a llevar al horno. Esta fórmula, esta receta es perfecta. Muy bien, mis amigos, ya vieron cómo hicimos todo. Vamos a engrasar brevemente aquí con un poquito de mantequilla este molde. De esta manera se hace así, mírenlo ahí. Muy bien. Voy a colocarlo todo para llevarlo al horno por 20 minutos a 300 grados Fahrenheit. O puede ser 145 grados Celsius. Esa es la conversión. Muy bien, mis amigos, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a cortar tiras más anchas y más cortas para simplemente pasarla por la mitad. Ahí es bueno siempre que se vea la salchicha, que se vea algo de la salchicha para que inmediatamente todos sepan de qué se trata. Le llamamos perritos calientes. Y miren aquí ya qué bien se ven, son deliciosas. Estas salchichas que son muy deliciosas se ve con esta masa. Es excelente. En el horno 20 minutos a 300 grados Fahrenheit o 145 grados Celsius, es lo mismo, depende de la conversión. 20 minutos después, mis amigos, aquí está el resultado. Fíjense aquí, los perritos calientes están muy bien, sus picaderas para vender, para hacer en casa para los chicos, para su visita, para alguna fiesta que tenga en su casa. Pueden hacerlo también. Aquí está, vamos a ponerle en esta bandeja que se vea muy bonita y le pusimos una de las salsas que ustedes pueden encontrar en nuestro canal, que hacemos nosotros acá también. Todo está en el canal, vayan y suscríbanse, compartan los videos. Aquí están, mis amigos, perritos calientes, muy fácil de hacer para todos ustedes. Hasta la próxima, chao.